trabajo que hicimos en la Universidad Autónoma de Querétaro sobre criterios de selección de plantas nativas para el diseño de áreas verdes urbanas. La que sigue. Es que no se está viendo, perdón, es que así no puedo, no está el título ahí en el, no sé si lo reduces un poquitito. Bueno, las áreas verdes urbanas es un tema ahorita internacional porque mucha de la población que está, ahora sí que a nivel mundial, vive en las ciudades. Y las áreas verdes urbanas están constituyendo un espacio para las personas que viven en las ciudades con muchos beneficios, entre ellos pues beneficios económicos, sociales, de salud, visuales, estéticos. Además, también ya se ha documentado que las áreas verdes urbanas dan servicios al ecosistema como captura de carbono, como captación de contaminantes, bueno, entre otros muchos, ¿no? Entonces, también a nivel internacional ya se han establecido como criterios como para medir qué tan sustentables son estas áreas verdes urbanas. Si ustedes piensan en las áreas urbanas de sus localidades donde viven, pueden pensar en muchos tipos de áreas verdes urbanas. Entonces, ¿cómo medimos pues la calidad de esas áreas verdes urbanas? Porque no es lo mismo un área verde urbana de 10 por 10 con 3 árboles que un área verde urbana, no sé, de 2 hectáreas con muchos tipos de árboles. Entonces, ¿cómo se mide pues que estas áreas verdes urbanas sean sustentables, ¿no? Esa es una de las cosas. Entonces, bueno, hay muchos criterios. Uno de esos es, por ejemplo, el porcentaje de vegetación que pueden tener estas áreas verdes urbanas. Otro de esos indicadores es la presencia de plantas nativas en estas áreas verdes, ¿no? Y que estas plantas nativas sean parte de los diseños del paisaje de estas áreas verdes urbanas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué plantas nativas? ¿Por qué favorecer la presencia o el usar plantas nativas sobre plantas exóticas? Bueno, primero definir qué es una planta nativa, ¿no? Una planta nativa es una planta que crece de manera natural en una región, que está adaptada, que tiene todo un desarrollo evolutivo en esa zona, y por lo mismo está adaptada al clima, a todas las condiciones que tiene de geología, de suelo, de todo lo que ustedes puedan imaginar, está adaptada, está interactuando con otras especies, tanto de plantas como de animales, y se encuentra en un equilibrio, ¿no? Entonces, hay plantas nativas que tienen esta belleza estética, pero bueno, tienen todas estas ventajas. Al contrario de las plantas exóticas, que también pueden llegar a ser muy bonitas, pero bueno, estas son plantas que son introducidas, que no están de manera natural en una región, y entonces estas plantas exóticas tienen el potencial de ser plantas invasoras. Esto es algo muy importante en un foro como en el que estamos ahorita, porque generalmente las personas que se dedican a diseño del paisaje observan precisamente la parte estética, pero dejan de lado mucho la parte de que sean especies nativas, y generalmente esto trae muchos problemas, como cuáles. Bueno, estas plantas exóticas que llegan a ser invasoras pueden causar daño a los ecosistemas, afectan los servicios ambientales, pueden llegar a tener pérdidas económicas en regiones, ya está documentado. Desplazan a las especies nativas, y bueno, una nota importante es que la introducción de especies exóticas a otras regiones, pues a regiones, ya se ha documentado que es el segundo lugar pues que hace que la diversidad en un lugar se pierda. Entonces, esto es algo muy importante porque uno generalmente pasa plantas de un lado para otro sin tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Entonces, ¿cómo se selecciona una planta con potencial ornamental, ¿no? Generalmente lo que hacen los diseñadores del paisaje pues es ver lo que hay en los viveros, lo que hay de disponibilidad. Esa es como la metodología, y pues lo que hay ahí, de eso toman para hacer sus diseños, ¿no? Pero bueno, ¿quién le dijo, o bueno, cómo es que llegaron esas plantas a los viveros? ¿Quién las propuso como plantas ornamentales, no? Generalmente quienes hacen eso son las personas que trabajan, las que estamos aquí, las que trabajan con plantas, ¿no? Entonces, generalmente lo que se hace es que de la flora de una región se hace una evaluación del potencial ornamental, y con criterios no definidos
simplemente porque al investigador le gustó, que es algo muy subjetivo, dice, pues, por ejemplo, no sé, de una flora, de una lista de especies de 100 especies, el investigador evalúa y dice, bueno, pues entonces hay 20 especies de esas que tienen potencial ornamental, pero esa selección se hizo porque al investigador le gustó, simplemente porque es algo que se ve bonito, ¿no? Otra manera en que se escogen o se seleccionan es que a partir de una familia botánica, no sé, por ejemplo, las compuestas, las asteráceas, las agaváceas, las orquidáceas, no sé, cualquier familia, también se hace una revisión morfológica y dicen, bueno, de la lista de, no sé, 100 especies otra vez de esta familia, resulta que, bueno, por las características morfológicas, con criterios no definidos, dan una lista de las especies que tienen potencial ornamental, ¿no? Y recientemente hay un trabajo, que es el que nosotros usamos como antecedente, de Ramírez Hernández en el 2012, que estos autores ya tratan de hacer más, no, se me fue la palabra, bueno, de hacerlo más, sí, organizado, se fue la palabra, y de esta manera ellos, si se fijan, usan criterios, hacen una herramienta de evaluación en la que ponen calificaciones dependiendo de las características. Y ellos, por ejemplo, nada más ponerlos, les voy a leer la primera, dice, por ejemplo, el tamaño de la flor o inflorescencia. Entonces, por ejemplo, si es mayor de 3 centímetros, tiene un valor de 3, si es de 1 a 3 centímetros de 2, y si es de 1 centímetro, de menos de 1 centímetro, tiene un valor de 1. Entonces, con eso ellos ya dan tratan de dar calificación, ¿no? De poner así como más ordenado esta parte espérame tantito, esta parte de seleccionar las plantas ornamentales. Y, bueno, si se fijan ustedes, casi todo también tiene que ver con criterios estéticos, color de la flor, abundancia de flores, periodo de floración, y muy poquitas cosas usan, por ejemplo, en la parte de ecología, ¿no? Atracción de fauna silvestre y uso local en jardines. Entonces, ellos proponen esta herramienta para evaluarlo con 8 criterios principalmente estéticos. Entonces, tomando como antecedente esto, nosotros nos dimos a la tarea de elaborar instrumentos que permiten evaluar el potencial ornamental, este fue nuestro objetivo, de plantas nativas para uso en áreas verdes urbanas. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue obtener una lista actualizada de especies. En este caso, nosotros de manera general dividimos por hábito, como arbustos, árboles, arrocetadas, etcétera. Entonces, lo que yo les voy a presentar es lo de forma de vida arrocetada. Lo de árboles, arbustos y herbáceas ya se presentó en carteles, algunos de ustedes estuvieron ahí, y todavía falta hacer la parte, por ejemplo, para acuáticas, para enredaderas, o sea, se puede dividir por formas de vida, ¿no? O por hábitos. Bueno, la que sigue. El método que nosotros usamos fue de la flora de una región, en este caso de la flora del municipio de Querétaro. Seleccionamos las especies nativas de toda la lista de especies, no sé, pensar en 200, 300 especies, solamente se seleccionaron las nativas y se llevó a cabo una investigación de las condiciones ambientales del lugar, se agruparon las especies por árboles, arbustos, hierbas, que era lo que les comenté, y se seleccionaron criterios. Esto es algo muy importante que nosotros estamos aumentando o modificando de la metodología de Ramírez, que es que nosotros estamos añadiendo la parte de criterios de manejo, no solamente los criterios estéticos, sino también los criterios de manejo, que son muy importantes para la introducción en áreas verdes urbanas. Y bueno, asignamos igual calificaciones a cada criterio. Adelante. Y elaboramos nuestro instrumento de valoración, evaluamos las especies y obtuvimos una lista de especies con alto potencial para ser usado en paisajes urbanos. En este punto nos quedamos nosotros y la idea es que estos resultados que nosotros estamos presentando puedan seguir la línea en el sentido de que las especies que nosotros estamos
proponiendo, después se elaboren protocolos de propagación, se establezcan programas de manejo, se difunda la información y finalmente, bueno, estas plantas lleguen a estar como en oferta en los viveros. Ese es como nuestro objetivo final, ¿no? Entonces, bueno, para el estado de Querétaro encontramos 55 especies de plantas con hábito arrosetado. Pertenecen principalmente a la familia Agavasa, Bromelácea, Crasulácea y Nolinácea. De estas 55 especies, 35 son arbustos, 15 herbáceas y únicamente 5 especies son árboles. Bueno, esta es la lista de especies, probablemente no les signifique mucho, por lo cual les puse unas fotos un poquito más adelante. Esta es una muestra representativa de las especies arrosetadas, digo, aquí nada más hay como 10, son 55 especies las que evaluamos con hábito arrosetado. Y bueno, elaboramos el instrumento de valoración que incluyó 21 criterios en general, 13 de estos estéticos y 8 criterios de manejo. Esta es nuestra herramienta con la que los evaluamos. Entonces, el tipo de criterio, por ejemplo, en este estético, tomamos en cuenta, por ejemplo, la forma de la roseta, la simetría de la roseta, el número de hojas, el color de la lámina, los contrastes que habían entre el margen y la lámina, la textura, la sinuosidad, la rigidez, el tipo de, en el caso de las que son arbóreas, el tipo de fuste, si es un fuste que es solamente monopódico o que se ramifica, también lo tomamos en cuenta, la sombra que pueden tener, entonces todo eso lo evaluamos. ¿Y cómo pusimos las calificaciones? Nos basamos en la ley de la percepción de la psicología gestal, que dice que en esta, aunque todos tenemos diferentes gustos, el ser humano capta de forma más rápida ciertas formas. Entonces, por ejemplo, el ser humano capta, por ejemplo, más rápido formas esféricas, formas simétricas que otro tipo de formas. Entonces, con base en eso, nosotros asignamos las calificaciones de lo que podría tener más peso, ¿no? O que tengan contraste, también es otro. Los criterios de manejo que tomamos en cuenta es la altura máxima de las especies, el cual es muy importante y generalmente los diseñadores del paisaje lo dejan de lado. Porque lo dejan de lado porque generalmente a la hora de hacer los diseños no toman en cuenta cuánto va a crecer la planta y generalmente eso tiene muchos problemas de manejo a los 3, 4 años, ¿no? Ayer estaba viendo una ponencia de eso en el que pusieron muchos Taxodium a 5 metros, o sea, cuando esos alcanzan unos diámetros grandísimos. Entonces, eso es algo que los diseñadores tienen que tomar muy en cuenta, la altura y el diámetro que puede alcanzar la planta a la hora de hacer los diseños, ¿no? También, por ejemplo, si las especies tenían espina terminal, las características de las raíces, obviamente se les dio más peso cuando las raíces son fibrosas y menos peso cuando estas llegan a salir y tener crecimiento secundario, que son las que rompen las banquetas. También se toma en cuenta las necesidades de poda, la toxicidad, la cobertura. ¿Sigue? Se evaluó cada especie con este instrumento y se obtuvo un puntaje y una proporción que solamente es dividir el puntaje que sacó la especie con respecto al puntaje máximo que puede alcanzar de acuerdo al número de criterios, y se obtuvo un potencial estético, por ejemplo, y también se hizo para el potencial de manejo, enseguida. Y se obtuvo estas calificaciones para cada especie y se sumaron también las dos cosas, los de estéticos y los de manejo, y se obtuvo una calificación del potencial ornamental. Entonces aquí podemos ver nosotros que incluye estas dos, estética y de manejo. Ahora sí que los puntajes, hay especies, por ejemplo, como agave filífera, que tienen un alto potencial tanto ornamental como de manejo. Entonces bueno, estas son las especies que salieron con más alta calificación. Les presento, estas son algunas de las especies: agave filífera, Dacilirium longissimum, Hectia, Echeveria y Yucca queretaroensis. Bueno, pues nada más es puntualizarles esto. Las especies nativas, además de su valor estético, tienen un valor ecológico agregado.
Enseguida, bueno, es muy importante, esto es como el objetivo de esta ponencia, es que los arquitectos, los diseñadores del paisaje puedan incluir estas especies en sus paletas vegetales. Y bueno, aquí pues la forma práctica del uso de resultados es darlos a conocer precisamente, enseguida la que sigue. Bueno, aquí los horticultores, las personas que se dedican a la propagación de especies juegan un papel muy importante porque estas son las especies, las que se proponen pues para que empiecen los estudios de propagación, ¿no? Y también ayuda a su conservación porque evita que sean extraídas del campo, ¿no? Del medio silvestre. Bueno, este es uno de los primeros estudios, estuvimos revisando muchos estudios en México que incluye esta parte de manejo, ¿no? También. Y bueno, esta metodología puede ser útil para evaluar todo tipo de especies y para diferentes tipos a donde se quiere introducir. Y bueno, les agradezco por su atención, nada más quiero terminar con una foto como lo que vemos actualmente de las áreas verdes urbanas en México, en las que casi son 1 o 2 especies de plantas exóticas y cambiar hacia áreas verdes urbanas con plantas nativas, con una belleza estética y de manejo adecuadas. Muchas gracias. También me dedico al viverismo. ¿Alguna de estas plantas investigaste si están en la regla en los Semarnat que se pueden cultivar? Sí, están, la yuca queretaroensis es una especie que por ejemplo está en la norma, acaba de entrar como peligro de extinción y también está en apéndices de las CITES. Entonces, por ejemplo, esa es una especie que es muy recomendable que se empiecen con los trabajos de propagación porque de hecho su amenaza es que por su belleza está saliendo lo están sacando al extranjero, lo venden más o menos como entre 20 y 25 mil pesos en viveros de Europa, Holanda, todo eso, entonces, y la sacan de campo, del medio silvestre, esa es su amenaza. Entonces, esta es una de las especies que es súper recomendable, claro, con permisos y todo, de la Semarnat, para poder colectar la semilla y los medios de propagación, pero que se empiece a propagar, junto con, bueno, varias más de las que pusimos aquí. Sí, porque yo creo que ese es el caso de no poderla propagar, o sea, porque propagamos todo lo que es más fácil de hacer. En el caso de, pues es un tiempo, no cultivas esto en un año ni en No, dos. no, Entonces, pero bueno. La recolección de la semilla, yo si hubiese posibilidad de adquirirla, pues con todo gusto la propagaba. Pero es que sí se puede, lo que pasa es que a veces tenemos como la idea de que si está en la NOM no se puede propagar, al contrario, o sea, obviamente con sus permisos correspondientes de permisos de colecta y todo este asunto, se puede propagar, o sea, la Semarnat da permisos, uno le dice en dónde, cuánto quiere colectar y la Semarnat, y si tienes una unidad de manejo ambiental, o sea, te da los permisos. O sea, eso no es, generalmente uno tiene esa idea de que si está en la NOM no hay que hacer, no, al contrario, si está en la NOM hay que propagarla porque eso ayuda a evitar la presión en las poblaciones silvestres. Sí. Me ha gustado mucho la presentación. Llamo la atención de una cosa específica, ¿no? De los criterios de la cirugía Gestalt en relación con la estética. Ajá. Yo personalmente tengo mi duda si hay criterios universales. Sí. Como también nosotros somos especies nativas, ¿no? Ajá. En nuestro momento no tanto, pero bueno. Entonces, sería interesante hacer investigación justamente también en esta parte. Un tipo de investigación social, de organizar diferentes grupos y enfrentar esos grupos con diferentes imágenes. Sí. Y ver algo así, ¿no? Y ver cómo ellos van a responder. Eso puede enriquecer el trabajo de manera interdisciplinaria. Sí, yo creo que el punto que acabas de tocar es de lo más importante, porque precisamente ese es el punto, o sea, a todos, la forma estética a todos, algo que a nosotros, a algunos les parece bonito, a otras personas les puede parecer feo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede uno evaluar esa parte, no?
Entonces nosotros estuvimos revisando y encontramos esta, que precisamente es una teoría que ya ha hecho este tipo de estudios de poner gente, y de todo eso está basado, o sea, ya hay estudios, la Gestalt tiene esta parte. Entonces digo, sí puede haber, pero lo que nosotros intentamos fue quitarle un poco de subjetividad, de decir, es que estas son las que más me gustan y bueno, estas las voy a proponer, ¿no? Ese es como el objetivo, y usamos esta herramienta. Pueden usarse otras, ¿sí? Sí. Sí, igual creo la importancia de los estudios multidisciplinarios, interdisciplinarios. Ayer en la sala que estábamos se hablaban de estudios que han hecho, pues a lo mejor más subjetivos, pero con la gente, como comentaba aquí el compañero, ¿no? O sea, ir y preguntarle a la gente local, pues, qué es lo que le gusta, o sea, ese paisaje, cómo imaginas su paisaje. Incluso había una ponencia que decía cómo lo imaginas, etcétera. Entonces, complementado con esto, que es como un dato más técnico, probado, etcétera, pero combinado con la parte social, ¿no? De la gente, cómo quieres ver tu paisaje, cuáles son las plantitas que te gustan, etcétera, y ir combinando, ir haciendo ese intento de los estudios. Sí. Y también ahí meter mucho, estoy de acuerdo contigo, la parte de que, bueno, a veces a la gente le puede parecer bonita algo, una planta, y puede ser potencialmente dañina para el ambiente. Entonces, bueno, esa parte también de concientizar y de ver, bueno, por más bonita que se vea, por ejemplo, estaba viendo aquí hay mucho el tulipán africano que le dicen, es una planta exótica, muy bonita, pero que ya está documentada que son de las invasoras fuertes, ¿no? Para México. Es un estudio de percepción del paisaje. Eso ya lo hicieron uno de mis compañeros del colegio de postgraduados. ¿No es Ramírez? Que ahorita viene en el... Es que la publicación de Ramírez, de la que pasé, es del colegio de postgraduados. Y también esa percepción la hacen el estudio de acuerdo a las edades, ¿verdad? ¿Qué es lo que le gusta a los niños, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, Okay. a los ancianos, bueno, a la gente mayor, ¿verdad? Entonces hacen toda esa estadística, eso ya está evaluado, ¿verdad? Sí, está evaluado para diferentes lugares. En este caso, nosotros evaluamos para una forma de vida o un hábito que no se había evaluado, que son las arrocetadas, y evaluamos para las plantas nativas de Querétaro. Entonces nosotros estamos sacando las mejores plantas, pues, o las que están con mejores calificaciones para áreas urbanas en Querétaro. Pero el método se puede usar en diferentes lugares, o sea, sí. Protesto porque el tiempo se ha pasado mucho. ¿El instrumento de qué fuente es? Ramírez Hernández. Sí, es... Mucho para el tiempo y no hay respeto del tiempo. Ya estoy aquí. Protesto. Bueno, dígale a los... Están ahí.